Hola a todos, hoy vamos a hacer un viaje a la Edad Media con una de las primeras mujeres escritoras de Francia que toma sus historias de la Gran Bretaña, pero que tiene que pasar por el filtro francés. Para mí es muy francés esto. Vamos a hablar con los likes con Puentolín Perla. Te pregunto de vuelta cómo estás, aunque veníamos hablando. Hola Martín, muy bien, muchas gracias. Cuando empezaste diciendo vamos a hacer un viaje pensé que ibas a decir a la Ciudad de México, sí señor, También, pero claro, no, es pero verdad. nada, mi Eh, ciudad. Sí, sí, me quede claro, yo no soy experta en el tema bretón ni en los lives ni nada, así que espero que podamos desarrollar una charla en la que aprendamos entre todos y disipar tantas dudas como sea posible, pero vamos a ver qué vamos armando juntos, claro que bueno, si sí. me hace una experta, esto ha sido todo. No, experta la genia, la doctora Rosa Navarro, que es una barbaridad, Contanos verdaderamente. sobre ella. No, pues la doctora Rosa Navarro Durán, ¿qué les digo? O sea, para mí la doctora Rosa es la gran filóloga de nuestra época, ¿no? Nadie como ella ha sabido glosar los clásicos. Nosotros tenemos la fortuna de tener. Además, fíjate que ahora que revisitando los slides me daba cuenta de que es imprescindible o es un acompañante perfecto el Tristán e Isolda de la doctora Rosa Navarro en el catálogo de Perla para acompañar a los lives. Bueno, la doctora Rosa Navarro Durán tiene todos los años del mundo dando clase y estudiando a los clásicos, haciendo traducciones, adaptaciones de los grandes clásicos para niños. Es una figura reconocidísima y ella ha publicado por todas partes y yo personalmente tuve la fortuna de descubrirla. No sé si ustedes se han tropezado por allí con un libro que es una verdadera joya y es una gozada y se llama Mitos del Mundo Clásico, está publicado por Alianza Editorial a cargo de la doctora Rosa Navarro Durán y es su versión nada más y nada menos de las Metamorfosis de Ovidio. Así es como yo pues hace mucho tiempo tropecé con la doctora Rosa Navarro y cuando empecé a publicar acá en Perla Ediciones, me obcequé con la idea de tener algo de ella en el catálogo, ver qué se podía rescatar, porque además es una mujer hoy día ya retirada que se dedica a escribir y a publicar y a reeditar y a traducir. Y de forma milagrosa, porque no saben, como toda la gente grande, enorme, titánica y maravillosa, es de una humildad y de una sencillez y de una cercanía y de un trato amoroso, cercano, cálido, insuperable. Entonces, cuando vio perdón, el catálogo de la editorial, al parecer, desde su inmensa modestia, obviamente, porque ella ha publicado en todas partes y en todos los idiomas, ella dijo que tenía un manuscrito que se moriría por publicar en Perla Ediciones, y allí fue donde por primera vez me mandó su Tristán e Isolda, porque me decía ella que, como ustedes saben, Tristán e Isolda es un azote, ¿no? Es el más tóxico de los amores, el más violento, una cosa que dice uno, nos quedamos cortos en nuestra codependencia y nuestra toxicidad contemporánea, y era muy difícil hacer una versión respetando el original, digamos, que le fuera publicada en estas ediciones para jóvenes o para niños, porque no es ni de cerca un libro para jóvenes. Entonces, así es como ella, de cerca, sin agente literario, sin intermediario, sin dudarlo, nos mandó el manuscrito de Tristán e Isolda, y hay una cosa muy hermosa en esta grande y en esta genia y en esta mujer preciosa, que es que ni siquiera, imagínense, ni siquiera nos aceptó un anticipo a cuenta de regalías, como es práctica, digamos, habitual y normal y normativa de esta industria. Ella dijo que estaba feliz de contribuir a la causa de un catálogo como el de Perla Ediciones y que no quería cobrar absolutamente nada a priori y que iba a cobrar muy digna y muy entusiasta sus regalías año con año. Después nos acercamos a una editorial española que tiene poca penetración en América Latina, que hace sobre todo libros de texto, que se llama EDB. Y ellos tienen una colección de clásicos para niños increíble, que ellos venden a destajo en las escuelas, tanto para primaria como para secundaria. Y yo les pasé oferta por la Ilíada, la Odisea, el Quijote y la Eneida de la doctora Rosa Navarro. Y gracias, por supuesto, a las buenas gestiones de la doctora Rosa, nos cedieron los derechos y nosotros hemos tenido la libertad, porque yo no quería publicar la edición original de EDB, con cuyas ilustraciones, digamos, no estoy del todo de acuerdo.
Entonces nosotros pudimos reilustrar y retocar el texto para dirigirnos al público latinoamericano, que es lo que hacemos en Perla Ediciones. Y después han surgido nuevas colaboraciones, por ejemplo, los lives. Y ahorita tenemos, y esta sí es en exclusiva, y seguro vendrán más, porque yo feliz de dedicarme a una editorial que publica la hermosísima genia Rosa Navarro Durán. Ahora tenemos en exclusiva su versión del Mago de Oz para los niños. Bueno, le decimos Perlita Ediciones, pero se llama Reino Perdido, nuestra colección para niños. Así que esta es nuestra express y muy próspera colaboración con la doctora hermosa, la doctora Rosa Navarro Durán. Tenés el fantasma de un gato atrás. Sí, es que sabes que activé un filtro que no sé cómo desactivar, no soy muy buena en estas artes, pero permítanme y lo voy a resolver para que los puedan ver. Ahí se ve, mirá la cola, ahí está. Acá está. Ahí está el morocho. Acá está Mowgli, mejor conocido acá como Rufián. Dale un cordial saludo a nuestros amigos porteños, o no sé si todos sean porteños, pero acá los queremos mucho. ¿Qué haces, Rufián? Rufián, sí. Lindo, ¿por qué ese nombre? No, en realidad no se llama Rufián, es un Rufián, se llama Mowgli. Cuando nació y fue dado de alta y fue registrado, fue Mowgli, pero es un Rufián y aterroriza a todos sus hermanos, así que bueno, y es genial. Vamos a meternos en el libro. Claro que sí. ¿Por qué publicar los lives en esta época? Mira, esta pregunta responde tanto a por qué publicar los lives como a por qué publicar cualquier otro libro del catálogo de Perla Ediciones, ¿no? Pero entonces, es de la Edad Media. Este es de la Edad Media, es de la Edad Media, aunque en realidad de suyo sí que es un texto inédito porque las adaptaciones lo son. Entonces, los lives han circulado, hay cosas fascinantes sobre este manuscrito en particular, el hecho de que lo único que sepamos pues sobre su autora es que se llamaba María y que era francesa, derivado de lo cual sabemos que ella vivía fuera de Francia y a partir del lenguaje particular en el que escribía, ¿no? Que es una mezcla, una hibridación entre el francés y el inglés de esa época, sabemos que ella radicaba en alguna región anglosajona. Entonces, ese misterio espectacular. Sigue y observa la tradición de los grandes clásicos al modo de la Ilíada y la Odisea, donde en realidad lo que tenemos acá es una historia que nunca se consignó por escrito hasta que ella llegó, pero que llegó a las páginas impresas o a las páginas de un libro, gracias a la forma en que los juglares reproducían estas historias para entretener al pueblo, para dar moralejas, para compartir entretenimiento y para generar comunidad, ¿no? Sabemos muy bien, pues el primero de estos grandes manuscritos que llega a convertirse en tal es, bueno, lo que se le atribuye a Homero, sobre quien no sabemos realmente nada y sobre quien nadie puede afirmar ni que vivió o que no vivió. Esos misterios, ¿no? Esas cosas que quedan envueltas en un capullo que sabemos que jamás vamos a lograr penetrar, pues siempre son fascinantes y geniales. Son los textos que nos han formado como lectores, son aquello que forma parte del canon al que nos adscribimos como lectores e incluso como personas que viven su vida con cierto tejido narrativo de fondo, ¿no? Básicamente. Y en el caso de los lives, te voy a ser muy franca, yo como lectora no los conocía. Yo conocí los lives gracias a la doctora Rosa Navarro Durán. No es un texto, porque no es ni popular, o sea, la edición que es preciosa, que hoy circula, es la de Acantilado, que se puede encontrar, se agota muchísimo, pero se puede por ahí encontrar, que es una traducción al español en verso. Y previo a ello hubo otra traducción de los 90, porque la de Acantilado es por allí del principios de los 2000, es bastante contemporánea, digamos. Previo a ello hubo una en Alianza Editorial de la década de los 90. Pero en prosa y contemporánea, para mí, ese fue el gran reto de la doctora Rosa Navarro, y era su ilusión ver publicado este libro, y para mí, y esto sí, y me encantaría que ella estuviera acá, que lo estaría si el uso horario no fuera tan complicado, por supuesto,
ella no tenía los likes cuando empezó a hablar conmigo. O sea, cuando hicimos contacto y nos conocimos, ella tenía Tristana y Isolda. Y luego de ver su Tristana y Isolda, de recibir sus muestras, me dijo, tengo otra idea y voy a escribir otro libro para ti. Porque como les decía hace rato, el Tristana y Isolda es imprescindible para que existan los likes. Ya que te avientas los likes, te das cuenta. Entonces, fue ella a quien se le ocurrió traducir en prosa los lies luego de haber visto, digamos, cristalizada su propuesta de hacer un Tristana y Isolda contemporáneo en un libro del que ella se sentía muy orgullosa y por el cual ella, imagínate, en su inmensa humildad se siente profundamente agradecida. Entonces ella nos manda esto. Yo a la doctora Rosa Navarro Durán le publicaría un libro de dietas, ¿me entiendes? O sea, lo que ella quisiera. Afortunadamente, nadie nos no, para ella no va a soplar el viento, ¿no? Por supuesto que de ninguna manera. Pero no lo sabemos, sí, tiene razón, no lo sabemos. Porque mi experiencia es que todo el mundo tiene o las memorias de su abuelo o su libro de recetas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa acá. Y nos manda los likes y allí pues me voló la cabeza y luego de allí me remití, digamos, al manuscrito al de Acantilado, que fue el que encontré. Y hablé con la doctora Rosa Navarro Durán y luego la idea de ilustrar este libro, o sea, cuando leímos el manuscrito por principio dije, es muy breve, ¿no? Está muy cortito, vamos a tener, hay muchos gatos a mi alrededor, así que les ofrezco disculpas si sale alguno volando o la compu volando por aquí. Es que acaba de pasar Sorba con una agilidad que, bueno, una gallardía. Dije, podemos hacer un libro bellísimamente ilustrado a 2 tintas para lectores, en un libro, digamos, que desafíe la norma de este es un libro para adultos o este es un libro para jóvenes, y vamos a echarlo a andar y vamos a ponerlo a circular y vamos a ver qué ocurre en torno a esta publicación. Y luego que obviamente bastan 2, 3 vistazos al catálogo de Perla Ediciones, pues para darnos cuenta, por supuesto, de que los cuentos de hadas son una de mis lecturas favoritas. Y estos son los primeros cuentos de hadas de la historia. Y les voy a decir una cosa, yo, obviamente quizás por mi coyuntura personal, que francamente es trágica, a la postre siempre es más cómica que trágica y de suyo siempre es tragicómica. Así lo enunciaría. A mí no me gustan ni las historias de amor, ni las películas de amor, ni los libros de amor. Nunca me han gustado. Y leí los likes y dije, es fascinante. Es verdad que las historias de amor pueden ser increíbles, pueden ser hermosas, pueden carecer de cursilería y pueden carecer de pretensiones. Y me encantó. Y veo perfecto aquí, y yo descubro por allá Rapunzel y descubro por allí a Hansel y Gretel todavía no, pero sí alcanzo a recoger los ecos de los grandes cuentos de hadas que hoy son los clásicos que seguimos leyendo y releyendo y releyendo y releyendo. Y entonces los likes, como todos los libros y atendiendo a esa pregunta, ¿no? ¿Qué sentido tiene publicar un libro medieval en este momento? Pues el catálogo de la editorial a la que yo me debo atiende lo que conocemos como un clásico contemporáneo, que de suyo es, en palabras de Italo Calvino, es un libro que todavía tiene mucho que decirnos más allá de la época en que fue escrito. Entonces, a mí me parece... Sí, perdón, interrumpo. Es importante que hables vos, no yo. Sí, o quien sea, por favor, siéntanse libres de interrumpir de lo que ustedes quieran, de comentar. Y a mí me parecía que era increíble tener otro texto medieval en el catálogo de Perla Ediciones, porque los clásicos de Perla han ido mucho, o sea, tenemos clásicos de la época medieval, pero en el lejanísimo oriente, ¿no? O sea, tenemos la adaptación del Rey Mono, tenemos a Pu Songling de los 1700, mi Rey Mono, chulada de viejo ese Rey Mono, verdaderamente, como decimos en mi pueblo. Entonces tenemos libros de la era medieval, pero digamos del medievo en el lejanísimo oriente, que parece que estamos hablando de galaxias distintas, ¿no? O sea, si tú te pones a pensar lo que ocurría durante el medievo de María de Francia, no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurría con las dinastías chinas y con lo que se producía en la India y en el lejano oriente, ¿no? Y las mil y una... Yo creo que de alguna forma todo estaba conectado en esa época. Pues no puede ser. ¿Cómo, Martín? Me interesa mucho, lo pienso mucho y me encantaría escuchar cómo crees tú que estaba todo conectado. Porque en esa época la literatura árabe estaba en boga. Después muere. Cuando Arabia es conquistada por los mongoles, como que muere. Pero en esa época
era muy fuerte Arabia en cuanto a lo que era la literatura. De hecho, empiezan a aparecer las primeras cuentas ¿cómo se llama? Ay, se me fue De las mil y una noches, de las una mil y noche. una noches. Empiezan a aparecer La los cuentos. recopilación, o sea, decir, la Los primeros recopilación, los primeros cuentos, digamos que son, en definitiva, son orales, ¿no? También son, es una y empiezan, recopilación oral, tiene mismo ese hilo conductor, ¿no? y empiezan a aparecer ahí. Los árabes empiezan a conquistar España. España está ahí de Francia. Entonces, a pesar que eran las distancias mucho más grandes, estaban los romanos que los latinos, que ellos cuando conquistaban no mataban la cultura, sino que la absorbían. Entonces yo creo que de alguna forma ellos fueron los que fueron derivando y unificando todo. Vemos a Mahoma, vemos a Buda, vemos a Jesús, y leemos el mito de ellos, y todo tiene una base muy parecida. La crucifixión ya estaba de la época de Sócrates. Si te pones a leer finamente, está todo conectado. Entonces para mí hay algo que conecta a todos y que los likes no deja de ser hijo de eso. Me estás, Martín, te lo juro, destapando la tapa de los sesos, porque justamente yo decía, por más que fueran contemporáneos, me parece que el tratamiento de la mujer, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí me parece que para mí es como radicalmente distinto, pero de suyo, si le rascas, tiene bastante en común. El asunto de la prisionera, bueno, bueno, ya, lo resolviste todo, Martín. Sherezada es prisionera y en los lives todas las mujeres están encerradas, todas Claro. están atrapadas en torres, en abadías, en castillos. Sí, bueno, claro, en el fondo es lo mismo. Y ahora yo te preguntaría, ¿qué te seduce más como lector o qué nos seduce más como lectores? Porque, por ejemplo, yo no puedo dejar de pensar en las mil y una noches y tener de fondo las rolas estas que nos ponen en las películas de Aladino, ¿no? Y el desierto y la arena. Y a mí el universo del Medio Oriente, en tanto que mucho más lejano y mucho más inaccesible, de tan lejos, me parece más sexy que el europeo y que el medieval en términos estrictamente occidentales. Pero de fondo, claro, es lo mismo. Así que claramente la parte árabe, con eso que es exótico, te atrae más. Pero el Sí. medioevo también nos atrae. La magia. Muchísimo. Marcel Schwab, que nosotros, bueno, que también lo tenemos pues en catálogo, ahora con la Cruzada de los Niños, que el tema de Schwab era el medievo, ¿no? También, que claro, que qué precioso. Y su interpretación, pues, o sea, lo que él hace con la Cruzada de los Niños es una barbaridad. Es Es, terrible. Pero también tenés un libro que yo lo tengo, mira, lo tengo cerradito, tengo que hablar porque es mío, estos son míos, para a leerlo. ver, Las nuevas noches árabes de Stevenson. ay, sí, qué cosa Que hermosa, retoma eso. cosa Bueno, hermosa. aparte, pavada de edición, porque lo pusiste con el epílogo de Pavese, el prólogo de Sí, Borges. sí, 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 hermoso. Aunque allí lo que hace Stevenson es sí, ya, ¿me doy o no me doy? Tú me dices. No, sí, dale. Sí, que en las mil y una noches, perdóname, las nuevas noches árabes de Stevenson, ustedes saben el genio que era Stevenson, pues era el ídolo de Schwab, tan así que Schwab se fue a morir a la isla donde se fue a morir Stevenson, le dedicó su obra entera, era para Borges, creo que está en esa fajilla, mira nada más que nerd soy, que me acuerdo de las fajillas que dice Stevenson desde la niñez fue para mí una de las formas de la felicidad, ¿no? Ah, Alguna cosa así. sí, Sí, perfecto. por supuesto que sí. Y lo que hace Stevenson es contarnos una historia puramente victoriana, pero emulando la fórmula de las mil y una noches. Y en ese cuento además en ese libro hay un cuento que para Arthur Conan Doyle es el mejor cuento jamás escrito, que es El pabellón de las dunas. Ay, no, ese libro, ese libro es queridísimo, claro que sí. Si no lo han leído, por favor, no se lo pierdan. Y sí es verdad que rescatamos el epílogo de Pavese y el prólogo del maestro Borges, que es uno de los grandes, de las brújulas del catálogo de Perla Ediciones. Gracias, Argentina, por tanto. Gracias. Ya hace como 2 años que lo tengo el libro esperando tomarme unas vacaciones para leerlo en vacaciones y no me tomé vacaciones. Por eso lo tengo. Trabajas demasiado, Martín. Pará, che. Ay, me gustó el che, que uses el che. Si dicen así, no, pará, che, Sí, pará. totalmente. Carito. Sí. Acá estoy,
Estaba queriendo activar mi cámara que estaba ahí oculta. Haciéndole interesante, cómo te encanta el misterio verdaderamente. No, yo te amo porque tenés. No, ella tiene, o sea, yo te descubrí en realidad, ¿sí? Por Lord Dunsey, ¿sí? O sea, este fue mi primer contacto con Perla, exacto. Lo mejor, lo ¿sí? mejor. Y para los que nos gusta este estilo de literatura, encontrar una editorial enfocada en esto es decir, que me falte cualquier cosa en el mundo menos la editorial porque me da las ganas de seguir leyendo. Pero rescato muchas cosas interesantes y lindas de ser una lectora de este género hace mucho tiempo, ¿sí? Primero, unas ediciones cuidadas, eso principalmente, ¿sí? Me encantó el trabajo que hicieron acá con mitología, me encantó el trabajo que hicieron, porque son esto que decís vos, los mitos llevados no ya a un nivel tan académico, sino a un nivel, digamos, como más digamos, de que podés llegar al todo, digamos, a todo el público. ¿Cómo nació Perla? ¿Cómo se te ocurrió esto? Por ser una fanática lectora, digamos, ¿cómo nació? ¿Cómo nació esta idea de decir, me voy con un género muy específico de editorial, donde sé que no voy a tener un tremendo público, sino un público muy selecto, que va a ir a buscar eso, que tiene una particularidad, esto, ¿no? Estamos hablando, ¿no? De literatura medieval. ¿Qué dejó para fundar Perla? Ah, bueno, eso no, eso dijo, digamos, ¿qué le hizo fundar Perla? Me da mucha risa porque la gente cree que yo lo dejé para fundar Perla, pero no. ¿No? Voy a tratar de ser breve para no pues aburrirlos. Perla es absolutamente kamikaze y es absolutamente fortuito. Yo aprendí a leer este género. Hay dos grandes momentos epifánicos en mi formación lectora. Uy, la perdimos. Sí, está con un problema con la conexión. Ahí volvió. ¿Acá estoy? Ahí volviste. Uy. Volviste, pero se nos congela la imagen. Voy ahora. Ahí está. Ahí va. Seguro, si no me cambio de red y me dicen, ¿eh? No, ahí está. Ahí estás bien. Ahí está. Vale, perfecto. Bueno, yo les decía que no nací en una casa de lectores, en mi casa de niña no había libros, y yo recuerdo que la primera vez que yo dije, ¿qué es esto? Es cuando es probable que en la secundaria o en la prepa. ¿Ustedes cómo le dicen a la secundaria y a la prepa, por cierto? ¿Cómo es eso? ¿Sí me entienden cuando digo secundaria y prepa? Sí. No, nosotros no tenemos preparatoria. Nosotros, digamos, tenemos un solo ciclo, que es el secundario, que toma la preparatoria y el secundario de ustedes. O sea, es un periodo más largo, ¿sí? Pero que toma esas dos partes. El secundario tiene 6 años. 5 años, sí, 5 años. O sea, sí, ustedes tienen una preparatoria de 3 y una secundaria de 2. Nosotros tenemos una secundaria de 5. Así es la estructura nuestra. Ah, vale, pues en uno de esos años. Se viva, porque si depende de la zona, son 6 años. ¡Qué locochón! No, pues conviene irse a Buenos Aires para acabar más pronto, ¿no? ¿Te imaginas? No, igual y depende. 17, 18 años. Sí, no, lo que pasa es que pero ustedes empiezan la preparatoria antes, o sea, en cantidad de años son los mismos, porque ustedes empiezan la preparatoria un año antes de lo que nosotros empezamos el secundario. O sea que en realidad en cantidad de años te da lo mismo. Ok. Más o menos lo mismo. En uno de esos farragosos años de su secundario y de mis preparatorias, algún maestro tuvo el gran tino de darnos a leer, y era forzoso, ¿no?, los cuentos de Edgar Allan Poe. Y yo tuve la fortuna de hacerme de la traducción de Cortázar, ¿no? Y les juro que esa es la primera gran epifanía de mi vida. Yo, que no había nacido rodeada entre libros y que nunca había leído un libro completo en mi vida y que no tenía ningún aprecio particular por la lectura, recuerdo haberme adentrado en esos cuentos y en ese momento haber pensado, ¿cómo puede ser que haya alguien en el mundo que prefiera estar haciendo cualquier otra cosa que no sea estar leyendo esto? O sea, no puede ser.
no puede ser, no existe, ¿no? O sea, si tú sabes que existe esto, déjalo todo y corre y ven, ¿no? Ese momento fue el que cambió completamente. Estoy segura de que restableció configuraciones mentales que me llevaron al derrotero de los libros, ¿no? Y la otra, y es a donde Martín, lo que comentaba Martín ahí por encima, yo tuve el privilegio, el honor de ser la editora en América Latina, nada más y nada menos que de George Martin, ¿no? Y pude estar con él encerrada 2 semanas en Guadalajara, y cuando estaba con él, yo lo único que quería preguntarle era, ¿qué has leído? O sea, ¿de dónde viene Juego de Tronos? ¿Cómo es posible que hayas montado este universo? ¿De dónde salieron esos personajes? Y entonces, chicos, yo iba con George anotando, pero lo exprimía. O sea, tenía un minuto libre entre entrevista y otra. Más libros, más autores, ok, más hints. Yo lo atosigué. Es que el pobre hombre verdaderamente habrá vuelto muy mal a su país, ¿no? Y entonces yo me puse a leer todo lo que me dijo Martin, ¿no? Y yo recuerdo que, y esa fue la primera lectura que hice, porque me dijo, lo que tú tienes que hacer, si te interesa esto, si te gustaron, porque claro, Edgar Allan Poe me llevó a Stevenson, me llevó a Lovecraft, y vas por ahí gravitando, ¿no? Erráticamente, luego te fuerzas a estar a la altura de, pues afortunadamente logré ser editora en Penguin y tienes pues que estar al tiro. Pero George fue quien me dijo que lo más hermoso que había leído él y a quien le debíamos la fantasía tal como la conocemos ahora, o sea, El Señor de los Anillos existe, Narnia existe, Juego de Tronos existe, porque existió alguna vez un caballero maravilloso que se llamaba Lord Dunsany, que del que circulan en español, tanto en Valdemar como en Alianza y en Perla Ediciones, por supuesto, pues varios cuentos, porque es un autor de estos que tienden como a antologarse, pero a quien no se le dedica un volumen como debe ser, ¿no? Y Martin decía que lo más hermoso que escribió Dunsany es de lo menos popular y de lo menos celebrado, y allí fue cuando Martin me habla de The King of Elfland's Daughter, ¿no? Entonces, en el avión de regreso de Guadalajara, yo The King of... Y yo venía, y yo seguía siendo pues empleada de Penguin, y dije, no puede ser. O sea, no puede ser, o sea, este poema en prosa es una cosa bárbara, y además me hizo llorar, me conmovió, me estremeció. Yo todavía, bueno, yo era empleada de Penguin, efectivamente. Y en Penguin yo coqueteaba con la idea de publicarlo, pero sabía que si yo lo publicaba en Penguin, pues iba a ser una edición que me iban a mascotear los comerciales, me iban a decir, no, pues eso aquí, ¿a quién le importa? El escandallo no me iba a dar, y 800 ejemplares con una devolución del 75%, ya les salgo yo debiendo mi salario del mes. Bueno, una cruz verdaderamente, ¿no? Y yo renuncio a Penguin y... esta es la historia, Caro, disculpen el larguísimo e injustificable prolegómeno, como todo lo que digo. Salgo de Penguin, renuncio, y yo soy traductora, y entonces me empiezan a dar traducciones. Y por supuesto, chicas y chicos, que cuando llegué a la dieta ketocristiana, dije, Gwendolyn, por el amor de Dios, o sea, sálvate, hija, o sea, por tu alma, por tu cuerpo, por tu cerebro, ponte a traducir algo que te dé vida, porque esto te va a matar, ¿no? Porque me tocó traducir libros cristianos, muchísimas dietas. Y entonces yo, con absoluta, imagínense nada más la temeridad, de decir, yo voy a traducir La hija del rey del país de los elfos, y luego yo voy a vendérsela pues a Ciruela o a Valdemar, y ya vi el prólogo y lo dejo chingón, y me puse yo por amor, porque era un reto cabroncísimo, a traducir La hija del rey del país de los elfos, y fue un reto porque cada palabra de ese libro hay que buscarla en el diccionario, hay que dejar maravillarse y hay que arrodillarse ante la prosa y la cultura y la hermosura y la magia de lo que hace Dunsany en ese libro. Y mientras yo estoy haciendo eso, mi ex jefe y gran amigo, Andrés Ramírez, que es el director editorial de Penguin, hijo de un escritor que no sé si conozcan, que acá en México pues es de cabecera y es el gran soldado guerrero de una literatura que se llamaba La Onda, que es José Agustín. José Agustín les leía a sus hijos por las noches esta versión del Rey Mono de Arthur Wallis, que es la que mostraba por allí Martín, que no es sino es una versión del gran sinólogo del siglo pasado, del Viaje al Oeste de Wu Cheng-en, que es un texto del siglo XVI precisamente, del lejano, del China, ¿no? En una época en la que
ser escritor era muy mal visto, y entonces se le atribuye el manuscrito del viaje al oeste a un tal Wu Cheng-en, pero eso nunca se ha podido corroborar. Y Arthur Wallis traduce íntegro el viaje al oeste al inglés y queda tan maravillado por ese libro que decide hacer una versión abreviada, porque el viaje al oeste en español lo publica Divino, Ciruela, y son más de 2,200 páginas, o sea, es un libro dificilísimo, ¿no? Entonces, me cuenta Andrés Ramírez que su padre, José Agustín, les leía la versión de Arthur Wallis, del Rey Mono, y que le había dicho que el día que conociera a un traductor que estuviera a la altura del texto, le encomendara la traducción al español porque nunca se había traducido al español. Entonces llega ese momento, yo, bueno, muy agradecida y hasta lloré, porque además, bueno, estaba yo sensible, recién divorciada de todo, ¿verdad? Y me dicen esto, y yo estoy a la mitad del Don Seyni, híjole. Y entonces al mismo tiempo empiezo a traducir el Rey Mono, y yo voy con el Don Seyni a mi ritmo, y la razón por la que existe Perla Ediciones es porque al cabo de unos cuantos meses, que habrán sido entre la dieta ketocristiana, por supuesto, el Rey Mono y la hija del rey del país de los elfos, pues unos 7 meses, y cuando terminé dije, ni en pedo voy a entregar estos libros. Yo no me puedo separar de estos libros, y en realidad más bien lo que pasó fue que yo creé una editorial por estos 2 libros y construí un catálogo a la sombra y al cobijo de estos 2 libros que me cambiaron la vida, y que me cambiaron la vida al punto tal que fui y me desbarranqué y ahora tengo una editorial y sigo barriendo y planchando ajeno y traduciendo las dietas ketocristianas, pero ahora tengo una editorial gracias a estos 2 libros. Así que, Caro, esta es la respuesta. Así Pero como se agradece un montón esos 2 libros. Te agradezco, por favor, esos 2 libros, sí. esos 2 libros, por favor, no se los pierdan. Y por supuesto que los tienen que comprar en Hola Deli Books, porque si no, la verdad es que los de Hola Deli Books son los meros buenos. Los de fuera, quién sabe. Pero Martín, yo se los entrego en cajas año con año. Claro Bueno, que sí, lo dice la editora, ¿eh? Claro, total, por supuesto. y otra cosa que te quería preguntar es, ¿cómo llegaste a este? Ay, ese sí es una cosa original nuestra. Ese libro nunca en la vida se había publicado en español y es súper contemporáneo, al igual que uno que tenemos ahora que se está imprimiendo allá localmente porque Big Sur se está poniendo en las pilas, y que es uno que se llama Pie de Bruja, que es una locura. Esos son como los 2 libros contemporáneos absolutamente, que son de la última década y que tradujimos directamente por primera vez. A ese libro llegamos, al de Princesa Fátima, Mujer Guerrera, porque ustedes, o sea, la gente normal cuando tiene tiempo libre, ¿qué hace? Pues te pones a scrollear, ¿no? Te pones a jugar Angry Birds, le das a Tinder a todo, te metes a ver qué encuentras en Amazon, cualquier cosa, ¿no? Y a mí lo que me encanta, porque soy loca, es meterme a ver catálogos de editoriales, y mientras más viejas las editoriales, mejor. Y me pongo a rescatar y descargo catálogos de editoriales extintas, de páginas loquísimas, y en una de esas búsquedas para yo desconectar y relajarme un poco, me descargué. Hay un catálogo de Penguin Classics, es un catálogo de 300 y cacho páginas que se actualiza cada 10 años, y me bajé el último. Me lo leí todo, Caro, estoy loca, estoy completamente mal, estoy fuera de mi casa, me lo leí todo. Y entonces vi que habían publicado una versión de una super crack, de una académica crack que es Melanie Magidow, de la gran épica árabe, también del medievo, by the way, todo nos lleva a la Edad Media, ¿no? De una gran heroína árabe que desafiaba todas las convenciones de lo que solemos asociar con las mujeres dentro del Islam. Y entonces Fátima, la princesa guerrera de esta historia, es cabrona, es valiente, se monta al caballo, dirige un ejército, es objeto de todos los ultrajes y de toda la infamia de la que somos objeto, pues las mujeres históricamente, ¿no? Y yo no podía creer que existía eso y que nadie hablaba de eso, ¿no? Un poco como, ahora además me encanta porque yo hablo de esto como, que no se dan cuenta, toda la gente puede vivir, desarrollarse, reproducirse, plantar su árbol, escribir su libro y morir felizmente sin esto, pero para mí era como, es genial, ¿no? Entonces, de ese catálogo de Penguin,
encontré dos cosas. Bueno, uno que está por publicarse, que es una cosa tan preciosa que no saben, que es una cosa coreana hermosísima. Ya vendrá, si todo sale bien este año, claro que sí. Pero de Princesa Fátima, Mujer Guerrera, pedí el manuscrito a Penguin y me encantó. Entonces, pues nos aventamos a traducirlo y se ha venido afortunadamente muy bien. Y es algo que yo creo que todas las niñas y todas las mujeres deberíamos de leer, porque también, ¿sabes qué? Porque ayuda mucho a romper estereotipos. O sea, todo el mundo dice, en el Islam la mujer es una mujer. Yo estudié el posgrado con muchos compañeros de Arabia Saudita, y de Irán y de Afganistán, y los quise y los quiero y los adoro, y no tienen absolutamente nada que ver con el estereotipo del árabe que es maltratador y que es violentador, y te das cuenta de que en el medievo ya escribían sobre una mujer que era fuerte, que era valiente, que dirigía ejércitos y que era la persona a la cual admiraban colectivamente. Entonces, a mí me encanta porque la literatura y los libros es lo que hacen, nos acercan y nos ayudan a derribar tanto pinche prejuicio que nos tiene todo el tiempo como perros y gatos, injusta y jodidamente, ya ven el estado de la nación y del mundo. Entonces, sí, me parece hermosa la princesa Fátima. Y qué chido que lo tengas, claro, porque no es de los primeros de los que se suele hablar cuando tenemos estos conversatorios. No, concuerdo. Por eso te digo, me parece que es un catálogo muy lindo porque tenés rescate de eso y yo coincido con vos, o sea, no porque sea del medioevo no significa que no sea un tema actual, ¿sí? No, totalmente. Y yo creo que eso es un poco esta trampa, ¿no? Que existe hoy, que bueno, hablemos del aquí y ahora porque esto sí es actual. No, hay un montón de cosas que se escribieron hace muchísimo tiempo, no inventamos la rueda, el mundo actual no lo inventó, sí, y es lindo ver cómo esos pensamientos que quizás quedaron en algún momento perdidos, ya existieron en algún momento y fueron parte de una sociedad. Entonces yo creo que eso es lo que me parece maravilloso de la editorial, que rescate todo eso. Bueno, Ay, no lo más porque yo para mí es todo elogio, porque estoy enamorada de la editorial. qué Así que hermoso, yo no sigo hablando más ya. tan bella, Caro. Muchas gracias, muchas gracias. Sol, ¿querías preguntar algo? No, sí, quería saber cómo eligieron los dibujos que hay en el libro, porque me parecieron dibujos como de cartas de tarot. Por Sí, momentos. sí, y nos las piden mucho como en postales, y luego cuando tan bello Martín me decía, oye, que si podemos hacer una postal, ahí por supuesto que sí. Todo el mérito, Sol, todo el mérito es de Rosario Lucas. Rosario Lucas es una ilustradora mexicana bien joven, bien chida. A mí me gusta mucho, o sea, Perla Ediciones al final también, o sea, tiene como varias declaraciones de principios, ¿no? Una es, a mí no me importa lo que hoy está explotando, ni la coyuntura, ni el gran bestseller que se avecina, no. A mí yo me calmo, me siento, me relajo, me preocupo por otras cosas, la renta, la luz, qué van a comer los gatos que aquí solo comen caviar y que de vez en cuando hay proteína para mí, pero bueno, cada quien. Entonces una cosa es eso, no la obsesión con la coyuntura, otra cosa es traducciones de México para el mundo, o sea, nosotros abrevamos de la literatura fantástica, pues sobre todo gracias a los grandes maestros que han sido Ciruela, Valdemar, Atalanta, et al, ¿no? Pero en América Latina podemos hacer traducciones de primera con cuidado editorial de primerísima y está chingón, y lo pueden leer los españoles, ¿cómo ves que no se les caen las pestañas, no? Y la tercera es con ilustradores latinoamericanos, ¿no? También. Como les hace mucha ilusión a los ilustradores trabajar en proyectos literarios, porque pues como todos los que nos dedicamos a este medio, para poder tener este editorial a flote, pues como yo les decía, pues yo lavo y plancho ajeno, pues, ¿no? Yo de la editorial El Gato, se los advertí, sobre advertencia, no vengan. Y entonces hemos tratado de abrirnos y de invitar a los ilustradores, sobre todo en este momento, por supuesto, pues mexicanos, a que nos acerquen su portafolio. También yo paso mucho tiempo mirando qué está pasando, qué hacen los ilustradores ahora en México, y Rosario me encantó, o sea, su estilo me encantó cuando la vi, y nos acercamos a ella, y es una persona, ay, me gusta mucho porque es así como muy crack, muy genia, muy bajo perfil, muy observadora, y cuando da el golpe te destruye, ¿no? Entonces cuando le presenté el proyecto, hablé con ella, la contacté, me dijo, déjame ver en qué se me ocurre, y habrás visto mi cara, Sol, cuando yo vi que nos manda estas espectaculares cartas de tarot, porque además el reto para ella era grande, porque
a los ilustradores, esto que ven ustedes acá, este libro está impreso a lo que nosotros llamamos 2 tintas. Ella solamente podía jugar con 2 colores, porque de lo contrario el precio se me iba a las nubes y yo no podía costear la impresión del libro. Entonces, no es como que tuviera rienda suelta de métemelo en cuatricomía, ¿no? Entonces, eran 2 tintas y ella me decía, yo vengo de hacer puro cartel. Y nunca he hecho un libro y nunca de estas características. Entonces ella, la neta, la genia se apropió del libro y ella fue quien decidió irse por este camino y es verdaderamente un placer trabajar con ella. Y el libro, bueno, les voy a soltar un primición. Este otro libro que descubrí en el catálogo de los Penguin Classics, porque aquí tu tía la loca se echó ese catálogo como si fuera el TV Notas. Se llama, es el gran clásico, la primera gran novela coreana, que se llama El sueño de las 7 nubes, de las 7 o de las 9 nubes. Sueño de las 9 nubes se llama. Y la cubierta de ese libro también es de Rosario Lucas ahora, y en este momento está siendo uno de nuestros Perlita, de nuestro Reino Perdido. Entonces, fue en realidad toda la genialidad, Sol, de Rosario Lucas, que ha sido pues una alegría enorme para nosotros, porque a mí también me gusta trabajar con la misma gente, pues para todos, ¿no? O sea, si tú ya tienes un proyecto montado y pruebas por aquí, pruebas por allá y te das cuenta de que esta persona está comprometida y es perfecta, está en perfecta consonancia con el catálogo y traduce cabrón o ilustra cabrón o corrige cabrón, lo que tú quieras, pues tratas de seguir trabajando con ellos, que además son fieles al proyecto, que siempre están atentos y a quienes siempre les hace mucha ilusión recibir un nuevo libro de Perla Ediciones, porque pues lejos estamos de pagar más de lo que pagan otros colegas, o sea, estamos pues en rango y a veces tenemos que pedir que nos aguanten un par de meses o semanas para recibir el pago, pero les hace mucha ilusión formar parte de esta comunidad. Entonces, Rosario es una de esas veces donde dijimos, bueno, no hay que darle este libro ni a Isidro, ni a Gabriel, ni a los otros ilustradores con los que solemos trabajar, probemos con ella y es el primero de muchos libros. Así que síganla, es una crack, búsquenla en redes, la quiero mucho. El libro este de las 7 nubes es de la Edad Media también, ¿no? O por ahí. Mira, no les voy a soltar más sopas, pero los voy a destruir. ¿Están listos? Bueno, voy a buscar la cubierta porque se los voy a enseñar. Esta es primición, primición. Si esto se filtra y sale mañana en la BBC, Martín, todo es tu culpa. Lo vendo, voy a cobrar buena plata por eso. Imagínate lo que te van a dar, los millones que te van a dar por esta primición. Miren nada más. Esperen, se los voy enseñando. Rosario es una hermosa, verdaderamente. Ahí voy, es que estoy buscando, imagínense todo lo que tengo. Hablamos todo el tiempo. Acá está. Ahí va, está cargando. Entonces, les voy a enseñar esto. Y del sueño de las 7 nubes o 9 nubes, qué chambona. Si alguien lo puede buscar por allí, va a ser muy agradecido. Estamos haciendo una traducción directa del chino. Miren nada más la ilustración de cubierta de esta preciosa. ¿Están listos? 1, 2, 3. Uy, qué belleza. Qué bueno que estés. Esta es la ilustración que vamos a montar en el forro. Pero vean lo que es Rosario, muchachos, por favor. Y esta es la historia de un príncipe está muy simpático esto. Este es un texto también, tiene que ser por ahí de los 600, 700. Martín, ahora no lo tengo acá top of mind, pero es la historia de un príncipe que cae en un profundo sueño donde va de nube en nube enrollándose y haciéndose amante de todas las bellas cortesanas. Y al final, pues es un moralejón y es muy cómico y es muy simpático. Y tenemos una traducción directa del chino antiguo, que era lo que se hablaba en ese momento en Corea. Eso es una maravilla, van a ver. Es muy emocionante. Ahora tengo un montón de obsesiones, ¿no? Entre el Medio Oriente y el lejano. Y vamos a publicar a un escritor argentino que ustedes conocen y que espero que ya estén leyendo y que ya se publicó bellísimamente por una de mis editoriales argentinas favoritas, que es por supuesto Entropía, que es el gran Diego Mucio, El Ojo de Goliat, porque ahora también quiero publicar en América Latina, por ahí sí ya estoy completamente. Qué bueno. Sí, ¿verdad? Sí. Y igual ese libro creo que se basó en la Racine. Sí, obvio. Y ya tenemos cubierta, también se los podría enseñar. Pero bueno, dale. Y soltando todo, yo ya, también. sin ningún respeto por nada ni por nadie, miren.
Claro que sí. Entonces nosotros estamos haciendo el libro del Ojo de Goliat. Esta cubierta que les voy a mostrar es de Gabriel Pacheco y adivina quién es el prólogo de mi escritor argentino favorito. Mi escritor, ustedes saben del género, ¿quién es mi escritor argentino favorito? Lo amo, lo adoro. Me destruyó, me hizo llorar de miedo. Aquí donde me ven, llorar de miedo, encogerme, ponerme en posición fetal y llorar de miedo, decir, no puedo parar de leer, pero estoy cagada. ¿Quién es? Adivinen. ¿Quién Lamberti? Claro, por supuesto que sí. Entonces tenemos el prólogo de Luciano Lamberti en nuestra edición de Perla Ediciones, que ya les llegará a ustedes. Esta ilustración, no, olviden el montaje, por favor, del texto, porque esto lo hizo Gabriel por sus pistolas. Céntrense en la ilustración. Esta es nuestra cubierta del Ojo de Goliat que ustedes pues conocen. ¿Ven qué lindo? Está buenísimo. Está muy bueno. ¿Ven qué bonito? ¿Ven por qué hacemos Perla Ediciones contra viento y marea, muchachos? O sea, aunque laves y planches ajeno, la emoción de recibir esto, la emoción de que Luciano te diga, claro que te doy el prólogo, la emoción de que te den los derechos del gran Diego Mucio, es tan precioso esto. Y la emoción de estar aquí con ustedes tan ñoños igual que yo, hablando de cosas que a nadie le importan y de puros muertos. Es genial, es genial. Claro que sí. Qué belleza. Chicos, pregunten. Aprovechen que nos quedan 10 minutos. Sí, ya quítense el rebozo, como decimos en mi tierra, por favor. Bueno, mientras piensa, yo voy a hablar de leyes. ¿Mm? Porque estos son escritos morales. En definitiva, no dejan de ser escritos morales. Porque tienen esa función moralizante. Vos si lees cada uno de los cuentos, en algún momento te dice algo. Y te da la moraleja. Es una cosa entre la fábula y el cuento de hadas, ¿no? Porque el cuento de hadas, estos son cuentos de hadas. El cuento de hadas tenía esa función moralizante. Era, vamos a contarte una historia y en esta historia te vamos a decir lo que tenés que ser para ser buena persona. Cuando lo traslada es lo mismo. Yo creo que eso también. Hay una parte que yo había notado, dice, quien habla mal de otra persona y miente, no sabe lo que le espera. Cuando se habla de alguien, es mejor alabarle. No tengo más que una salida para evitar mi deshonra. Bueno, después sigue ahí. Pero esa parte. Y en todos y la los consecuencia lógica, regalar a un hijo, aventar a un hijo, claro, ¿no? Claro. Obvio, sí. Y en todo tiene esa función moralizante. ¿Vos te interesa esa función cuando publicás por tu cara? Creo que no. No, y por mi historia personal y porque francamente para mí la moral es un árbol que da moras. No me interesa esa función, pero me gusta. Por ejemplo, ahora, porque no puedo dejar de hablar de los otros libros, por allí sí se lo topan en Hola Deli Books, en ningún otro lado, solo admito que lo compren ahí, por favor. Los cuentos fantásticos del estudio del Parlanchín, que es como la versión de Las Mil y Una Noches de China, que es de mis favoritos de Pu Songling. Todos son moralizantes. Te cuento una historia loquísima, fantástica, donde hay bichos raros, hay muchos zorros, hay muchos animales, hay mucha magia, y al final te dice, al nota del pie del cronista, que es un cronista que me enteré en la salchichonería de que, ¿qué crees que a doña Cuquita, no? Entonces te cuenta un chismón y luego te pone a pie de nota, y lo que aprendimos aquí es que no hay que bajarle el esposo a la comadre, ¿no? A mí me parece tan entrañable eso, a mí me chupa un huevo, pero me gusta mucho y me parece muy entrañable. Así te respondería esto, sí, claro. Muy bien, muy bien. Nayara. Qué lindo nombre, Nayara, por favor. Ay, muchas gracias. De chica no me gustaba, después me empecé a amigar. Sí, así me pasó con Gwendolyn, así mismo. No, a mí con respecto a los likes me pasó que primero me sacaron totalmente de mi zona de confort porque no es algo que yo solía leer. Y la verdad es que lo agradecí un montón porque fue como un aire fresco. Y después que, aparte de que me resultaron muy actuales en un montón de cosas, a la vez como que me conectaban con la Edad Media. Entonces era muy loco. Y aparte de todo esto, un poco como que me divertía, me encontraba como riéndome, porque es todo tanto, llevan todo tan al extremo. Sí, que me reía carcajadas a veces. Digo, ¿cómo puede ser que esta chica, su novio, se fue con otra y ella le dice, anda, me hago monja? Así que la verdad es que me pareció que lo tienen todo. Y ni hablar de que están escritos, son una belleza. Así que gracias por esta edición porque lo tiene todo.
Ay, no, tú lo tienes todo, te amo muchísimo. Tienes razón. Eso también me pasaba a mí, que yo decía, discúlpeme, chico, yo soy mal hablada. Yo decía, ay, no mamen, o sea, ¿en serio? ¿No? Entonces, el Claro. pájaro se atora, se desangra, ya ibas tú arrastrándote por los campos y los montes y las cebras, y te acuestas, te inmolas, te embarazas, te regresas, te preñas, te aguantas 80 años, le entregas la espada. No manchen, no, sí, claro. A mí también me daba mucha risa eso. Exactamente. Esa cosa cómica es algo de lo porque parece, mire, parece trágico, pero a la postre es cómico, ¿no? Eso me parece muy genial. Y sí es verdad que al principio no es sencillo, ni siquiera la glosa de la doctora, es decir, hay que concentrarse, no puede estar papaloteando, esto no te da chance de estar en 7 cosas a la vez, y eso se le agradece a un libro, ¿no? Que te exige que puedas estar a la altura de la cadencia que trae. Así que qué chido que te gustó, ahora tienes que leerte el Tristana y Isolda, que si te pareció esto un azote cómico, permíteme y permítete que aquello está tremendo. Bueno, voy a ir por él, te voy a hacer caso. Sí, por supuesto. Gracias. Carito, ¿Alguien más tenía por ahí la mano? claro. No sé si ya se nos chivearon antes de Caro, pero no sé. Ah, ¿había alguien más? No, me lo perdí. Lo bajó. Está bien, mi Caro. Por favor, y muchas gracias. Digo, en todo este proceso de descubrir todo, digamos, todo esto, me imagino que alguna vez debes haber fantaseado con las 1001 noches, Ay, en todos los días. hacer, en hacer una edición de Perla. Ay, sí, pero ¿sabes qué pasa? O sea, hay muchas cosas que me encantan, muchas cosas, ¿no? Publicar una cosa bárbara del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, ¿no? O los cuentos de Alan Poe, o Las Mil y Una Noches. Ya es un mercado que está tan poblado, o sea, hay tantas ediciones tan accesibles que yo no puedo competir. Voy a vender 1, 2, 3, 4 y el resto de los que nos acompañan aquí. Bueno, vamos a vender 5 más, yo veo 4, vamos a vender 9 ejemplares. Eso es lo que va a pasar. Claro, Nayara, por supuesto que cuento con tu voto como si esto fuera campaña, pero como nuestros libros en realidad son muy caros de hacer, el papel, todo, pues, ¿no? Las traducciones, los ilustradores, todo paga regalías. Si yo te publicara Las Mil y Una Noches, tendría que pagar una nueva traducción, sería una cosa onerosísima. Y no podría competir en precio porque no tienes allá afuera una ni dos opciones, tienes 10,000, ¿no? Y te voy a decir una cosa, hay que aprender a retirarse. O sea, hay que aprender a decir que no. La neta, Atalanta ya sublimó Las Mil y Una Noches. Es imposible ganarle a la edición que tienen ellos, que es una cosa preciosa, como por ejemplo la antología de relatos fantásticos que hace Ciruela, el conde Ciruela, y en Atalanta. No hay más. O sea, ya hay una gran antología de Borges, Silvina y Björk, ¿no? Y ya está hasta el conde Ciruela, que es espectacular. ¿Qué voy a hacer yo? Pues, oye, o si la compilación de Gwendolyn y sus gatos, pues no, pues, ¿no? Entonces, por más que yo me esforzara y me dejara la piel en hacer una gran edición de Las Mil y Una Noches, no puedo superar la mejor de las mejores, y B, no puedo competir contra las accesibles. Entonces, sería un craso error en términos, si me permiten esta palabra, de negocio. Porque pues nomás hay que pensar lo que te haga perder menos dinero, ¿no? Y Está eso no es perfecto. opción. Pero por allí Muy si bien. se enteran de otros libros en esta tesitura medieval, ya sea del Medio Oriente, ya sea de otras latitudes, mándenos todo lo que nos mandan a Perla Ediciones, todo lo revisamos. Ahora vamos a publicar una joyaza de un libro que yo jamás en la vida había escuchado nombrar, que nunca se había traducido y que nos mandó un seguidor de las redes. Pero mira, yo veía este mismo seguidor, haz de cuenta, publicabas cualquier cosa. Nos vemos en la FIL, por favor, publiquen este libro. Gracias, Fed, gracias, Buenos Aires, por favor, publiquen este libro. Entonces, en cada publicación, no importa qué ocurriera, por favor, este libro, hasta que dije, bueno, ya estuvo suave. Lo compro, lo leo, digo, es una genialidad, y es una genialidad contemporánea. Por si quieren el pitazo, el libro se llama El Cormorán, que es un tipo de ave, que es un ave que es sumamente fascinante, porque es un pájaro que es malo. Es un pájaro que es mal pájaro, que tiene mala entraña, que entre ellos no hacen comunidad, pero que tiene la peculiaridad en Chile se da muchísimo el cormorán, en América Latina está en Chile, y luego está en Japón y está en el lejano oriente. Y es un pájaro de agua que tiene, aunque cuando despliega las alas es enorme y da mucho miedo, y que es capaz de sumergirse con el pico así, pum, 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 metros y metros y metros y metros y metros en el océano para cazar
el pescado, el pez que se va a comer. Y en Chile, creo que en Chile ya no existe esto, pero en Japón todavía hay turismo de cormoranes, donde tú te subes a un barquito y a los cormoranes los han entrenado para que vaya un turista y tú le digas, le das una señal y el cormorán despliega, pero es una cosa impresionante, lo pueden mirar por ahí en YouTube, y se baja a lo más profundo del océano y sale con una pesca enorme y le dan muchos pescaditos chiquitos, entonces ya los han, digamos, de alguna manera domesticado, pero este es el pájaro en torno al cual el autor construye una novela espeluznante y preciosa y bellísimamente escrita. Entonces, así, por ejemplo, esto es una invitación a que por favor nos manden sus sugerencias. No puedo competir ya con lo que hay de Edgar Allan Poe, no voy a mejorar la traducción de Cortázar, no, esto es imposible, pero sí podemos descubrir otras joyas que se inscriban a la estela de este catálogo para que ustedes sigan siendo parte de esta secta que lee Perla Ediciones cuando a nadie más le importa lo que nosotros estamos haciendo, pero que a nosotros nos regala, como decía Borges, pues ciertos ratos de contento, ¿no? que es lo que importa. Te voy a contar un secreto que nos contó un editor. Adelante. Aparentemente, la traducción de Cortázar, de Poe, no es la mejor. Que se lo confesó Bernardes, la esposa, a este mismo editor, diciéndole que en esa época ellos traducían para poder comer. Entonces traducían rápido. Entonces ese editor ahora va a sacar una nueva traducción de esos cuentos. ¡Wow! La audacia, y me muero por verla y vamos a ver, porque cómo se atreven, porque Cortázar, por favor, Cortázar podía hacerlo con los ojos cerrados, da igual, es Cortázar, por favor. No, o sea, estamos hablando de una mente prodigiosa. Yo sé que hay gente que odia a Cortázar. En Argentina, No, yo mucha gente que odia a Cortázar. Ah, Hay mucha gente que no lo lee nada, a mí me encanta. también Pero ahora Borges. me desgarro las vestiduras por hacerme de esa edición en cuanto salga y ya nos reuniremos otra vez aquí, claro que sí. Es muy audaz, por supuesto. Pero también es un, ¿cómo decirlo? Es un capo, pero también es un persa, te vende todo. Ya estoy pensando, ya tengo candidatos. Luego en corto me vas a soltar la sopa, claro que sí. Es ese que estás pensando. Ay, claro, por supuesto. No podía ser de otro modo, por supuesto. Chicos, les dejo la del estribo y la dejamos en paz a Perla. ¿Quieren? Contame, ¿qué es lo próximo que vas a traer a Argentina? En el próximo barco que vas a meter. En el próximo, o sea, lo primero que les va a llegar ahora es, por una impresión local, gracias a Big Sur, es Pie de Bruja, que es nuestra incursión. No sé si por allí han visto o les suena de algo el título, les voy a enseñar un poco la cubierta. Es nuestra primera incursión, bueno, no, ya habíamos incursionado en lo que se conoce como folk horror. Seguro que estarán familiarizados por allí, porque quienes estuvieron bordeando ese género, pues Arthur Machen y Blackwood, ¿no? En sus relatos por allí. Pero esto en Estados Unidos la rompió y es una apropiación, bueno, el autor es un varón, pero digamos que hace una apropiación feminista del folk con una protagonista que es una bruja espectacular, jóvenes, y les voy a enseñar por aquí la cubierta del libro. Es por mucho nuestro libro más vendido, ya lo reimprimimos varias veces. Ah, no, bueno, es que aquí estoy yo dando un choro impresentable, por supuesto, pero les voy a enseñar. Esto les va a llegar, repito, en impresión local. Miren nada más lo que es. El autor, además, es artista. Entonces, a él lo que más le gusta es poder ilustrar a sus personajes. El autor se llama Brom y este libro yo no me puedo parar ahora porque ando en silla de ruedas, lamentablemente, lo cual esperamos remontar. Ah, pero ¿me dejas compartir una pantalla? Obvio, Mi estimada obvio, Isadora Martín. Ah, claro que sí. obvio. A ver, les voy a enseñar. Este libro tiene en su interior, y mi Fede me prometió que iba a salir igualito en calidad. Tiene un pliego de fotos de primerísima que les quiero compartir para que vean lo que es este libro. Entonces, esto es lo que les va a llevar ahorita, ya. No hay tiempo que perder. De hecho, Fede lo va a traer para la FED. Entonces, les enseño un poco el arte que hay en interiores para que dimensionen y calibren lo que
y les enseño el arte. Entonces, ella, por ejemplo, es la protagonista. Ella es Ávita. Y esto ocurre en la época más puritana, en una suerte de aldea donde son súper cerrados, súper conservadores y súper chismosos y súper metiches. Y como decimos acá en mi rancho, pueblo chico, infierno grande. Entonces, vean nada más los personajes que protagonizan esta historia. Este es un libro muy contemporáneo, tendrá menos de 5 años de haberse publicado, y este es un libro que ha revolucionado la conversación feminista desde la literatura de género, que eso es lo interesante, ¿no? Porque yo estoy hasta acá del realismo, ya estuvo suave, a mí lo que me gusta es el país de los elfos, las hadas, las brujas, los mitos, los cuentos de hadas, los lies, las locuras por amor y por desamor, así que este libro les va a llegar prontísimo, pero luego les traemos todos estos tesoros de los que les hablo, que son este libro coreano, escrito originalmente, repito, en chino antiguo. Les traemos otro libro de Arthur Machen, que la gente está vuelta loca por Arthur Machen, la gente le fascina, está preciosa esta compilación con cosas que no se habían traducido nunca al español, las estamos traduciendo por primera vez. Tenemos que les digo que se llama El Cormorán, que es espectacular, donde imagínense que acabas cagado de miedo de un ave. Dice allí una de las citas, ¿no? Del praise, ¿no? De las alabanzas que hacen otros autores, que este autor lo que hace con El Cormorán, él se llama Stephen Gregory, es lo que hizo Stephen King con El Perro. ¿Cómo se llamaba? No sé si alguien, Cujo, ¿no? Cujo. Para mí es infinitamente mejor lo que hace con el ave. Y luego tenemos a un genio que nunca se tradujo al español y que no saben el trabajo que nos costó conseguir los derechos. Se llama Karl Edward Wagner y el libro se llama En un lugar solitario. Tiene relatos que les juro nadie querría leer con la luz apagada. Nadie. Y ese también nos llegó por un seguidor que decía, por favor, lean esto. Finalmente nos hicimos de los derechos. Hay un montón de... Tenemos una versión de Sadek Hedayat de La lechuza ciega, ¿lo recuerdan? Esto formó parte de los clásicos maravillosos del Ojo sin párpado de Ciruela por allá la década de los 80, pero además estamos publicando una compilación de cuentos, entre otros 3 gotas de sangre, no, es muy emocionante. O sea, tenemos muchas cosas en la parrilla. Lo que todavía no tengo resuelto es cómo materializarlas, porque necesito pues mover los hilos, mover mis tentáculos en el asunto, pues para ver cómo financio la impresión. Pero de entrada lo que ya pueden esperar es, por supuesto, Pie de Bruja, que no los va a decepcionar y que a la gente le vuela la tapa de los sesos, y yo todavía no me puedo creer que los editores más perros y más comerciales de las editoriales picudas con mucho dinero no hayan dadose cuenta de que existía esta obra maestra y que la hayan dejado ir. Así que por lo pronto eso. Eso es impresión local, ¿no? Eso está imprimiéndose acá sí. Sí. Y como lo van a ver ustedes antes que yo, me corren con el pitazo y me dicen cómo está ese pliego de fotos, por favor. Pero te buchoneo todo después. Por supuesto, claro que sí. Gwendolyn, qué lindo escucharte, qué lindo. No, gracias. Es una charla. Gracias a usted, Martín, gracias por haber propuesto el libro, gracias por querernos desde siempre, gracias a todos quienes se dieron este espacio, porque, repito, venimos aquí todos a hablar de cosas que a nadie le importan, pero que a nosotros nos dan contento, y eso es lo que importa, y es bien chido encontrar estas comunidades de locos en todas partes. Y además quiero que sepan que Martín lo sabe bien, Buenos Aires es mi lugar feliz en el mundo, y cada vez que hablo con ustedes se me hace chiquito el corazón de la emoción, así que gracias. Gracias, Gwendolyn, te queremos mucho, ¿sabes? Yo también. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Corran por sus libros a Hola Deli Books. Gracias. Gracias, Gwendolyn. Gracias. Chao, chao.